Este video habla sobre el estado actual de la iglesia. En este video voy a hablar sobre este grupo al que le he denominado los literalistas. Vamos a ver cuáles son sus creencias, cuáles son sus énfasis y cuáles son sus posturas extremas. Acompáñenme. Hola, seguimos con esta serie sobre el estado actual de la iglesia. Bienvenido una vez más, te saluda José. Y vamos a continuar con este grupo al que he denominado los literalistas, con estos 10 puntos, 10 énfasis de este sector de la iglesia al que le he puesto el nombre literalistas, como lo expliqué en los videos anteriores. Entonces, en el video anterior que puedes ver aquí, hablé de los 5 primeros puntos, 5 primeras características de este grupo en la iglesia cristiana, y hoy voy a continuar con los 5 siguientes puntos, en otras palabras, para completar los 10. Entonces, el punto número 6 en el grupo que he denominado los literalistas, el punto es que creen en la Trinidad, teológicamente, en la Trinidad bíblica de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero realmente en su creencia, en su doctrina, en su representación de Dios, es más bien una Trinidad compuesta por la ley, el Hijo y la Biblia. Y lo voy a explicar por qué. La ley, el Hijo y la Biblia, o un juez, el Hijo y la Biblia, una de las dos. ¿Por qué digo eso de ahí? Porque su visión de Dios es la de un juez. En otras palabras, es un juez y representan la santidad de Dios, la justicia de Dios, y toman, por supuesto, pasajes de la Biblia interpretados literalmente por eso. Y es un Dios diferente que el que Jesucristo nos vino a enseñar. ¿Por qué? Porque Dios es como su Hijo. Mira lo que dice en la carta de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, que Jesucristo es la fiel imagen de su ser, de Dios. Él es el que sostiene todas las cosas y el universo con su palabra poderosa. Jesucristo es la imagen viva de Dios. En otras palabras, si no conoces a Dios como Padre, como tu Padre, realmente no lo conoces. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a manifestar a su Padre, vino a enseñarnos cómo es su Padre. Y su Padre es igual, ninguna diferencia, como Jesús, como lo leímos de Hebreos 1:3. Él es la misma imagen, la fiel representación. Dios el Padre no es diferente que su Hijo Jesús. Entonces, pero en este grupo llamados los literalistas, conocen no a un Padre, sino a un juez. Un juez. Y entonces Jesús es quien nos muestra cómo es el Padre. Jesús es quien nos muestra cómo es Dios, que es su Padre. Es un Padre que nos ama, un Padre bueno, un Padre como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, lleno de compasión por sus hijos. Eso es lo que estaba hablando Jesús ahí. No es un juez frío, sin compasión, un Dios abstracto, un juez separado, un juez que no tiene compasión. Los creyentes, como dije hace un momento, que conocen esa versión de Dios, realmente no lo conocen. ¿Por qué? Porque Dios es Padre. Conocen a un juez, o conocen a una ley, o conocen a la Biblia, o conocen reglas, o conocen de juicio, pero no conocen a un Dios de compasión, a un Dios de amor. Y mira lo que dice aquí: Jesús es la imagen de Dios, y Jesús no es alguien que nos salva o nos libra del juez. En esta versión del cristianismo representan a Jesús, que nos viene a salvar de ese juez, que es Dios, el Padre, ese juez. Sino que Jesús es la imagen de Dios. En otras palabras, Dios no es diferente de Jesús. Dios
Padre tiene la misma compasión que estaba en el Hijo, está en el Padre. Jesús no es alguien que nos salva de este juez o de la ira de ese juez. Miren lo que dice Pablo en Corintios, en segunda carta de Corintios capítulo 5, en el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo, cuando estaba en la cruz, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo, Dios no estaba separado de Cristo en la cruz, Dios estaba en Él. Y ¿qué estaba haciendo? Reconciliando al mundo con Él mismo sin tomar en cuenta a los hombres los pecados. Eso es la Biblia, el Nuevo Testamento, segunda carta de Corintios 5, 19. Entonces, esta trinidad de un juez o una ley, un hijo que nos salva de ese juez, y la Biblia no es la trinidad de Dios como nos la representó el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Era el mismo corazón del Padre diciendo o intercediendo o sintonizado con el corazón del Hijo por el perdón de la humanidad. Y el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo está activo, el Espíritu Santo manifiesta a Jesús y manifiesta al Padre dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo no solamente es un artículo teológico, una persona teológica, no solamente convence de pecado, solamente, sí lo hace, pero no es lo único que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela ese amor del Padre, revela. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y dijo Jesús dijo en Juan 14:20, sus discípulos, en ese día, está refiriéndose al día que vendría el Espíritu Santo, le dijo a ellos, Juan 14:20, van a conocer que yo estoy en mi Padre, la unidad del Padre con el Hijo, pero que yo estoy, ustedes están en mí, vosotros están en mí, y yo estoy en vosotros. En otras palabras, una unidad con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y con los discípulos, con los creyentes. Entonces, vamos al número 7. El número 7 es que creen y enfatizan que Dios está lleno de odio todos los días. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que Dios es amor. Tenemos que ver qué es la realidad. Si es los argumentos que tienen en esta manera de ver a Dios, en este tipo de cristianismo que denomino de los literalistas, si es un Dios lleno de odio o es Dios que es amor. El libro de Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. El Salmo 136 dice que para siempre es su misericordia, y lo dice en otros salmos y lo dice en otros lugares de la Biblia, que la misericordia de Dios o el amor de Dios o la bondad de Dios es para siempre. Entonces, ¿es un Dios lleno de odio todos los días o es un Dios que tiene una misericordia que dura para siempre porque Él es amor? Dios es amor y la misericordia es para siempre. Entonces, el Padre de Jesús es Dios de amor. No es un Dios lleno de odio. Un Dios lleno de odio es un Dios enfermo. Lo mandaríamos al médico o tuviera problemas estomacales o tuviera problemas del hígado o lo mandaríamos a un consejero. ¿Y qué quiere decir cuando decimos Dios es amor? En primera carta de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo habla sobre el amor de esta manera. El amor es sufrido. Dios es amor, Dios es sufrido. ¿Cuándo podemos ver eso? En la cruz. Acuérdate que el Hijo es la imagen visible de Dios. Dios el Padre es igual que el Hijo, no es diferente. Entonces, cuando vemos a Jesús en la cruz, estamos entendiendo qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo con el amor es sufrido. Dios es sufrido. Un Dios todopoderoso, Dios santo, capaz de sufrir por amor. Y no estamos hablando de algo emocionalista, no estamos hablando de algo poético, romántico. Estamos hablando de la esencia del Dios revelado en Jesucristo, revelado en la cruz. Dice que el amor es sufrido. Dios es amor. Dios es capaz de sufrir. El amor es benigno, hace el bien, es benévolo, es piadoso, es suave, es apacible. Eso significa la palabra benigno.
El amor es benigno. Dios es benigno. ¿Es un Dios lleno de odio o es un Dios benigno, benévolo, que hace el bien, que es piadoso, que es suave y que es apacible? El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante. Dios no es arrogante. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo es manso y humilde de corazón. Dios el Padre es manso y humilde de corazón. Y el Espíritu Santo es manso y humilde de corazón. ¿Es un Dios lleno de odio o es un Dios manso y humilde de corazón? No es jactancioso, no es arrogante. No es arrogante, es humilde. No se envanece, significa que no causa soberbia. No es soberbio. No hace nada indebido. El amor, Dios es amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Como el buen pastor que fue a buscar a la oveja perdida. No busca lo suyo, sino que busca al perdido. No se irrita. Dios es amor, Dios no se irrita. Entonces tenemos que ver a la luz de Jesucristo, a la luz del Nuevo Testamento, qué Dios estamos conectándonos, creyendo, experimentando y comunicando y expresando. Porque lo que tú creas de Dios y lo que tú creas de ti mismo es lo que va a tener un efecto mayor en tu vida. Esas dos creencias. Entonces Dios es amor, un Dios que no se irrita, un Dios lleno de odio todos los días. Es algo enfermo. Dios no guarda rencor. Estoy leyendo 1 Corintios 13 sobre el amor y Dios es amor. Dios no guarda rencor. Podemos cambiar la palabra amor por Dios porque Dios es amor. 1 Juan capítulo 4. Dios no guarda rencor o está lleno de odio todos los días. Dios no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, la cruz. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, la cruz. Entonces, el error de esta visión, de este grupo de creyentes, líderes, iglesias, etc., es que ven la santidad de Dios como algo que causa odio, en vez de la santidad de Dios como un Dios de amor santo. Dios es santo, entonces la santidad de Dios es lo que acabamos de leer, 1 Corintios 13. Eso es amor, Dios es amor. Y Jesucristo nos vino a mostrar ese Dios de amor, esa es la santidad de Dios. Sin embargo, en esta visión que he denominado literalista, Dios es santo significa que es Dios lleno de odio por el pecado, y entonces ese odio por el pecado produce ira, y esa ira produce juicio, y ese juicio mata a Jesús en la cruz o te envía al infierno. Entonces, 1 Corintios 13 nos habla de qué es el amor, cuál es la esencia del amor. Dios es amor. Y Dios es santo, pero Dios es como Jesús, es un amor santo, no un odio santo. Y eso no significa que se complace con las cosas malas, porque no se complace en la injusticia, se goza en la verdad. Sin embargo, no deja de ser amor. Vamos con el número 8. El número 8 es que se enorgullece este grupo de tener la sana doctrina se enorgullece, un orgullo de defender, de proclamar que a diferencia de todos los que están errados, pues posee la sana doctrina. Es una característica de los literalistas. Y eso me recuerda a los fariseos en el tiempo de Jesús. No sé si te recuerdas en múltiples ocasiones cómo ellos estaban mirándolo siempre a Jesús para mirar si se equivocaba en algo de acuerdo a sus doctrinas, a su postura, a su tradición. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a un ciego y entonces estaban diciendo, ¿por qué te sanó el día de reposo? Este hombre es un pecador. Estoy hablando del Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 5. Y Jesús le respondió a ellos, ustedes estudian la Biblia o las Escrituras porque ustedes creen que van a encontrar la vida eterna en ella. Ustedes creen que estudiar y tener la sana doctrina va a darles la vida eterna. Pero ellas, las Escrituras, dijo Jesús, dan testimonio de mí, de Jesucristo, porque Él es la palabra, la revelación de Dios en persona. Pero le dijo, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Ustedes no vienen a mí para que conozcan más la Biblia, no, sino para que tengan vida. En otras palabras, estudiar la Biblia, defender la sana doctrina sin conocer realmente a Jesús,
como los fariseos, no da vida. Lo que da es orgullo y da pues a veces arrogancia, menosprecio de las personas, pero da un error también porque no conocen la vida. Y sin Jesús, el estudio de la doctrina es un error. La vida no es salvarse del infierno por conocer la Biblia y la sana doctrina, sino conocer a Dios y a Jesucristo, una revelación de Dios. Juan 17:3, Jesús dijo, la vida eterna es conocer a Dios. No significa conocer la doctrina, conocer la Biblia, significa conocerlo a Él, tener una relación personal con Él. ¿Quiénes lo seguían a Jesús? Lo seguían mendigos, prostitutas, publicanos, gente común, gente sencilla. Sin embargo, los fariseos, orgullosos de tener la sana doctrina, maldecían a muchas de las personas, como el ciego sanado. Le dijeron, tú fuiste concebido en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Tienes que glorificar a Dios y decir que este hombre era pecador porque te sanó en sábado. Entonces el hombre dijo, yo no sé si soy pecador, yo no entiendo mucho de tu doctrina, yo solamente sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo por aquel que me dio la vista. Entonces, y les dijo, ustedes quieren creer en Él. Entonces, el orgullecerse de tener la sana doctrina, la doctrina es importante, no hay que creer cualquier cosa, pero no es un fin en sí mismo. El conocer la verdadera doctrina viene por conocer al verdadero Dios, por conocer a Jesucristo, por conocer el amor de Dios en sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque los fariseos acusaban a Jesucristo de tener la falsa doctrina. Número 9. Enfatizan sobre la soberanía de Dios y la perversión del ser humano, incluyendo a bebés. Un énfasis o sobreénfasis de la soberanía de Dios y de la perversión del ser humano, en este caso incluyendo bebés. Una vez un predicador famoso, no necesito dar nombres, pero un predicador conocido, dijo que la perversión humana es tal que si un bebé tenido en brazos, un bebé de un año, año y medio, te quisiera quitar el reloj y no se lo das, y si ese bebé tuviera la fuerza de un boinas verde o un soldado especializado, te arrancaría, te mataría si pudiese para quitarte el reloj, y te haría pedazos. Y me recuerdo el Señor Jesucristo cuando los discípulos vinieron, o los padres vinieron a darle a sus hijos para que los bendiga, y los discípulos los espantaban, los ahuyentaban, los quitaban, y Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, esta visión enfermiza, distorsionada, pues ve perversión por todos lados. Y ve, si alguien tiene la manera de pensar de que un bebé es perverso y es capaz de pervertir, yo no sé cómo pueden vivir esas personas, sinceramente, porque es algo muy enfermizo mental, emocionalmente y en todas las áreas, vivir con esa visión falsa, porque si hay perversión en el mundo, pero no es un mundo lleno de perversión. Y si puedo ver perversión en bebés, de quien Jesús dijo que pertenecía el reino de los cielos a ellos, y no puedo ver la obra de Dios en la creación, en su estado de inocencia como un bebé, y veo perversión, entonces es algo enfermizo y diferente a lo de Dios. Y también enfatiza en la soberanía de Dios, hasta los actos más perversos, injustos y trágicos que suceden en el mundo hoy. Es una locura, básicamente asignarle a Dios toda perversión. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, todo lo que sucede porque Dios lo quiere así. Eso es locura, eso es perversión, eso es contrario a la Biblia, contrario a la lógica, contrario a la realidad. Sí, Dios está sobre todas las cosas, Él trabaja las cosas para su plan, pero Dios no es el causante de las perversiones, Dios no es el causante de las desgracias, Dios no es el causante de las locuras, Dios no es el causante de los trastornos, ni tampoco todos los bebés y todos los seres son repletos, infestados de perversión, de asesinato, de locura. Gracias a Dios no es así. Número 10. La visión que tienen de Dios es que Dios es exaltado mientras el ser humano es más humillado o rebajado.
y esto lo he visto a nivel personal, lo he visto en las prédicas, y es algo que es una visión distorsionada. ¿Por qué? Porque Dios da valor al ser humano cuando lo creó al ser humano a la imagen y semejanza. Eso de ahí no puede ser obviado ni quitado. No dice la Biblia que Dios dijo, hagamos al hombre a la imagen de Satanás. Nos dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Génesis 1, 26, 27. Y cuando Jesús se hizo hombre, se encarnó para revelarse al ser humano, es una de las maneras más grandes de darle valor al ser humano. Dios no es exaltado mientras el ser humano es más humillado. Eso es una tergiversión. Es como que si yo, como padre, sería exaltado mientras mis hijos viven en la peor desgracia, mientras mis hijos son rebajados, insultados. Es una falsa humildad, una religiosidad. Y esto es una característica muy clara de esta forma de ver a Dios lamentable en estos grupos e iglesias que denomino los literalistas, porque esta falsa humildad, porque no es genuina el corazón, tanto a nivel personal o sobre todo sobre otros individuos, tiene un concepto de un tirano. Es como si fueran dictadores de las naciones que son más engrandecidos mientras aplastan a las personas. No, ese no es Dios. Dios es el que levanta al pobre del muladar. Jesús dijo, el profeta Isaías, que él no iba a apagar el pábilo que humeaba, los pedacitos de madera que están con un poquito de llama, ni iba a quebrar la caña cascada. En otras palabras, él viene a curar, a levantar, a poner en alto. Él saca al hombre del lodo cenagoso. Y esa visión de que mientras yo más soy gusano, Dios es más grande, mientras yo soy más pecador, Dios es más exaltado, no es una visión de Dios de Jesucristo. Jesucristo comía con los pecadores. Jesucristo levantaba a los oprimidos y demostraba que ese es el corazón de Dios. Así que estos son los 10 puntos de esta visión distorsionada a que he denominado los literalistas, pero qué bueno que el Señor Jesucristo vino a darnos una visión de cómo es realmente Dios su Padre, cómo es Él, cómo es el corazón de Dios, y no es esta distorsión que lamentablemente personas por distintas razones, usando la misma Biblia, quieren conocer a ese Dios o presentar a Dios de esa manera. Te agradezco tu sintonía. Escribe en los comentarios qué piensas, dado escrituras, y vamos a continuar con otros temas muy interesantes sobre el estado actual de la iglesia.